Este panel en particular va a ser en inglés, entonces cualquier persona que requiera traducción, recuerde encontrar los receptores en la sección trasera de esta habitación. A continuación, presentamos el segmento sobre el rol de los créditos de biodiversidad en las finanzas de la biodiversidad. Uno de los elementos clave para el marco mundial para la diversidad biológica de Kunming-Montreal es promover la movilización de recursos para la biodiversidad, incluyendo el desarrollo de mercados asociados a la biodiversidad o créditos para esta. Estos créditos ofrecen a las empresas la posibilidad de invertir o aportar de manera medible y verificable en la conservación de la biodiversidad. Se han creado varias iniciativas para desarrollar mejores prácticas sobre lo que significan estos créditos de biodiversidad, con el fin de orientar el mercado naciente y floreciente y abordar sus desafíos. Asimismo, el marco global reconoce la importancia de integrar las finanzas de la naturaleza y las finanzas climáticas. Los mercados de carbono ya están proporcionando financiación para esta biodiversidad a través de soluciones basadas en la naturaleza. Con la entrada en vigor del artículo 6 del Acuerdo de París, se espera que este tipo de financiación siga creciendo. Sin embargo, se han planteado inquietudes sobre la integridad ambiental y social de los mercados de carbono, las cuales son importantes considerar en los casos de los créditos de biodiversidad. Bajo este contexto es pertinente generar un espacio de reflexión sobre los últimos avances en el desarrollo de los mercados de los créditos de biodiversidad y examinar qué lecciones del camino ya recorrido en los mercados de carbono nos pueden entregar unas luces. Para esto tendremos una presentación magistral que sucederá ya después de dos paneles. Es un gusto para mí entonces en este momento presentarles a Simon Sadek, quien dará la presentación magistral. Simon es codirector ejecutivo de Nature Finance y asesor principal del grupo de trabajo sobre educación financiera relacionada con la naturaleza. Fue jefe del grupo de trabajo del secretario general de Naciones Unidas sobre la financiación digital de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asesor principal en materia de finanzas y codirector de investigación financiera del PNUMA, y dirigió la secretaría del grupo de estudios sobre finanzas verdes del G20. Anteriormente, Simon se desempeñó como asesor principal del Foro Económico Mundial y del Instituto Global del Crecimiento Verde, IIGI. Ha sido conferencista y profesor en varias escuelas de administración y negocios en todo el mundo y ha escrito y publicado extensamente, incluido el galardonado libro de Cybele Corporation. Simon, tienes 15 minutos. Bienvenido. Good afternoon. I'm going to speak in English. I apologize, but hopefully that's okay. So, in English, they call this the graveyard slot. It's the graveyard slot because everyone has just had lunch, so the blood has gone to your stomachs. Your attention span has fallen by about 60% on average, according to extensive scientific research. And so the likelihood of you even listening, let alone understanding, is quite low. But I'm going to try anyway and see where we get to over the next 10 to 15 minutes. And then finally, as an extra apology, I will have to leave shortly after my presentation. So I apologize that I can't stay and listen to the really great panels that are going to follow to really dig down more deeply into this subject. So, if there's one thing you're going to remember from today, it's that 100% of the global economy is 100% dependent on nature. Don't accept any other number that any other expert offers you. It's the whole thing. Just think about it for a second, and it will be obvious that you remove any aspects of nature and the economy begins to collapse. But of course we know the problem is that nature has historically been underpriced and overused. And that's why we're here, fundamentally, how to change that picture. And biodiversity credits is one, and I stress only one, of many different possible mechanisms, some of which are market-based instruments, but many of which are not market-based instruments, for trying to reverse that problem.
price it correctly, protect it appropriately, don't overuse it. So what are biodiversity credits trying to do? Let me start with that. Well, they're trying to do three different things. First of all, they're trying to change business behavior, find ways of charging for nature, get businesses to develop different kind of businesses that don't overuse and destroy nature. They're trying to channel investments into nature, and of course that's the principal way of thinking about it probably in the room. And then thirdly, they're trying to ensure that those that are looking after nature, indigenous peoples, local communities, farmers, fishing folks, get paid enough and have their rights protected enough so that they can not only live in peace but continue to look after nature. So three different things one's trying to get from these biodiversity credit markets, as well as the many other mechanisms that you'll be talking about and thinking about over the following days. When somebody says biodiversity credit to you, you've got to ask them what kind of credit, and in particular, what kind of market. So there are three core types of biodiversity credit markets. One are what we'll call offsets, and I'll come back to that in more detail in a moment. One is what one would call insets. So this is investing down supply chains to improve the productivity and resilience of those supply chains by supporting nature more effectively. Investing in soil restoration, if you're buying cocoa from cocoa farmers in Ghana, is a good idea. And the third type of market is what we might call voluntary contributions. Company A wants to be able to brag or show off or protect their reputation or keep NGOs away or keep their staff feeling good about themselves, and so they make a voluntary contribution by investing in nature and being given a credit to prove that they've done the right thing. So these are three completely different kinds of markets, and it's important that when someone says, and you'll hear it over the coming days, biodiversity credit, you ask, what kind of market are we really talking about? Now, biodiversity credits have become a sort of Wild West buccaneering moment, and it's important that we understand what quality is really about. And so in the middle of last year in Paris at a summit, the International Advisory Panel on Biodiversity Credits, I'm just going to call it the panel to keep it simple, was created not to set standards, it's way too early for that, but to figure out what's the right way of trying to develop these different kinds of biodiversity credit markets going forward. And of course, we are all informed by the disgrace of carbon markets. Yeah, and I'm not going to spend a lot of my scarce time with you talking about what's gone wrong with carbon markets, but it's clear not only that they haven't worked properly, but that there's a lot to learn from them about how they're structured, what they do and don't do, how they're governed. And biodiversity credit markets over the last year and the work of the panel has been able to draw insights both from what has gone wrong and what has gone right with voluntary carbon markets. Now, I want to jump straight into where the panel has arrived at. We could spend a lot of time discussing all sorts of ways in which we consulted and all sorts of different types of working groups and lots of working papers and research and all the usual stuff that people do. But let me jump straight to the punchline, because I think you all have limited time and it is very valuable. And I'm going to break the sort of the punchline into what I would call 2 plus 3. So there are 2 core recommendations that will be released on the 28th of October in the Blue Zone here about how biodiversity offsets should and shouldn't work. The first and most important recommendation is that there should not be international biodiversity offset markets at all.
Why? Well, there are many possible reasons, so I'm just going to stick to one. A tree torn down in Madagascar can't be offset by an identical tree planted in downtown Cali. It just makes no scientific sense at all. So unlike carbon, where more or less a ton in Calcutta is the same as a ton in Cali, a tree in Calcutta is not the same as a tree in Cali. And so you can't build sensible, intelligent, science-based offsets where you're offsetting from one place over there for something that you did over there. At the same time, what you can do is have local to local offset markets. And actually we're in Colombia. And they've got exactly that, as does the UK, as does India, as does Australia, as does the US, although they call it something slightly different. These are what we might call comply and compensate markets. Either you stick to the law or you pay some money. And if you're paying some money, that money is for nature restoration and conservation. And it could be channeled into enterprises, let's call them biodiversity credit enterprises. You know, it might be South Pole or it might be Terrassos here, who can guarantee the right kind of investment to comply with the national legislation, and in return for taking your money and turning it into nature restoration, you get yourself a credit that you can show your government where you have a piece of regulation you have to comply with, that you've done your job. It's actually not that complicated. So local offset markets are okay, but international biodiversity offset markets are just not okay. And then the second core recommendation in my first cluster is our view that there may be relatively little additional public interest benefit from the secondary trading of biocredits. So what's happening in carbon markets? In carbon markets, you've got the primary markets where people are investing in nature-based solutions that are sequestering carbon or whatever it happens to be and getting carbon credits. But actually, 99% of carbon markets is secondary trading. Traders who are buying credits and selling credits in order to make a trading profit. And actually, there doesn't seem to the panel to be significant advantage, given the public interest of biodiversity credit markets, for secondary markets to be focused on going forward. It's not a principled or ideological objection. It's simply there's no significant value add and considerable risks to allowing these secondary markets to emerge and become dominant. And we've seen exactly those problems emerging in carbon markets. Let me turn to the second group of three. So no international offset markets, local for local. No secondary trading, not because it's a terrible thing to do, but because there isn't a lot of additional value from the public interest point of view, and it comes with considerable risks. So the second group of three has to do with governance and stewardship. And again, we've learned, we think, from carbon markets in drawing inspiration, in this case, how to do things differently. Many biodiversity spaces concern how nature stewards are protecting that biodiversity, and there are significant rights issues. Most obviously are land right issues, but there are many other issues that concern the rights of nature stewards. And actually, although markets shouldn't ever establish rights, that is the role of sovereign states, what they can do is observe as to whether rights are being secured or not. And so we've set out a series of mechanisms, all based on real use cases, as to how transactions in biodiversity credits wouldn't happen unless these rights safeguards had been put in place for individual transactions that are being considered. So that doesn't make a trader responsible for rights,
but it makes a trader responsible for not transacting unless those rights are secured. Point 2 concerns remuneration. Anybody who's had anything to do with carbon markets knows, you pay $5 a ton in Oaxaca and you sell the same credit in Brussels for $110. That's not a very good deal for a whole bunch of really important people, and it doesn't leave enough money on the table to actually look after the biodiversity in the first place. And so actually, we all know a lot about how to set price floors in many markets. Think of pharmaceuticals, for example. But there are many other markets where actually we have regulated prices. And sometimes they're specific prices, or sometimes they're price formulas. The cost of managing biodiversity plus a development dividend. Not so hard to do. Actually, that's exactly what Terrasos does here in Colombia and what is already done elsewhere. We can't have a kind of wild price game going on as we have in carbon markets. We can set prices so that the right distribution of rewards is established for any transaction that takes place. And I say again, this is not just an ideal. There are many examples of markets where one has done that effectively. And the third and final of my 2+3 is to do with the equitable access issue of markets. It's one thing to have open markets, but if you have one trader who doesn't understand much about markets, doesn't know the trader they're facing, isn't good at particularly negotiation for these things, doesn't know what prices are prevailing in other markets, if you have those kinds of power asymmetries, markets don't work. They become inherently extractive and exploitative. And again, we don't have to invent solutions to this. It's perfectly possible to build capacity, to have levels of transparency not only about individual trades, but about those that are traded. In financial markets, you have to be certified to trade. Why can't one do the same thing in biodiversity credit markets? So that when an indigenous group or local community or local authority is facing someone in the market, they actually know as much about who they're facing as that trader knows about them. So one can build equitable access conditions into markets. This does not take genius, it just takes a will to do it and obviously the effort that it involves. So actually, that's the core of where the panel has got to. The kinds of markets that we think should exist, the kinds of markets that we don't think should exist, the kinds of ways in which markets function, the way in which they're governed, the way in which prices are set, the way in which rights are considered. Does that make it all happen in practice? Well, of course, no. You would be the first people to go, that sounds great, Simon, but how do we turn that into actual practice? Well, because our focus is very heavily on national approaches, not international approaches, clearly governments have a critical role to play. And so working with governments to set the right regulations, which has not always happened in carbon markets, actually is a perfectly feasible thing to do. Because we have already many pilots out there, many examples of biocredits that are being traded and projects that are being developed, it is possible to begin to bring the framework that the panel is going to launch this week into interaction with many of those organizations and market elements and begin to see during 2025 what really works and what doesn't work in practice. That's the theory that the panel has come out with based on use cases, but what does it take to actually make it work in different parts of the world, different types of markets, different types of biodiversity, different types of governments operating in different ways. We need to learn more, and 2025 is an opportunity to do exactly that. But 2026, more or less, needs to be a moment where we begin to converge on an agreed set of approaches. So if you like, the last year and a half has been, how should this work? And the beginnings of experimentation. The next year needs to be lots and lots of experimentation, but structured and analyzed, compared to what we think are the right outcomes where learning can happen.
And then the year after that, one begins to build the sorts of standards that can establish robust biocredit markets. Last observation, which is really where I started. Biodiversity credit markets can work in certain situations and solve certain types of problems, generate certain types of business behavior change, channel certain amounts of money, but they can't do everything. Yeah, and we need to understand this is one of a whole range of different tools and instruments and markets that can and should be deployed. The argument biodiversity credit markets won't work because they won't solve all problems is a ridiculous argument. What we need to understand is where biodiversity credits can make a difference, can deliver new resources, can change behavior, and can support the rights and remuneration of nature stewards. And those are the areas we really should be focusing on going forward. Thank you very much indeed for your time. Solo si gustan y debido al poco tiempo que tiene Simon, podemos tomar un par de preguntas. Entonces, por favor, levanten la mano si quisieran hacer alguna pregunta, Simon, aprovechando su presencia. Or not. Good. Thank you very much indeed. Again, my apologies for leaving early. Muchas gracias, Simon. Y ahora continuamos entonces con nuestro panel titulado El rol de los créditos de biodiversidad en las finanzas para la biodiversidad. Este panel está dividido entonces en 12 sesiones, como les mencionaba, y la siguiente va a ser moderada por nuestra representante de la región andina, Tatiana Escobar, quien ya nos dio unas palabras iniciales, pero no habíamos tenido la oportunidad de presentarla. Entonces, para que la conozcan un poco más, les cuento que Tatiana tiene más de 14 años de experiencia en desarrollo sostenible, desarrollo rural y planificación sostenible del uso de la tierra, así como en formulación de políticas y estrategias de inversión verde. Tatiana lidera los programas de Triple GI en Colombia, Ecuador y Perú, y su papel se centra en la supervisión de la ejecución de los programas, así como la construcción y el mantenimiento de las relaciones sólidas, una amplia gama de actores. Esto incluye donantes, socios de desarrollo del gobierno central, instituciones académicas, ONGs, entre otros, todas las cuales juegan un papel crítico en el éxito de los programas en Colombia, Ecuador y Perú. Por favor, démosle una cordial bienvenida a Tatiana. Gracias, Camilo. Como Camilo lo comentó, yo voy a estar moderando este panel y voy a ir llamando a nuestros panelistas. Primero nos va a acompañar en este panel Gregory Watson. Gregory actualmente dirige el clúster de biodiversidad para el BID y su laboratorio de capital natural, financiado con $50 millones de los gobiernos de Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Sí, por favor, Gregory. Trabaja para impulsar la innovación en el financiamiento del capital natural y para integrar la biodiversidad en todo el BID y en sus países. Recientemente dirigió el desarrollo de su plan de acción para la integración de capital natural del banco, codirige el grupo de trabajo de la Banca Multilateral sobre Naturaleza, dirigió el proceso de redacción y aprobación de $10 millones de la Declaración Conjunta sobre Naturaleza, Personas y Planeación para la COP26. Anteriormente, Gregory fue especialista principal en el equipo de agricultura climáticamente inteligente del BID Lab, donde dirigió la primera inversión de capital de BID de océanos y también apoyó la creación del primer banco de hábitat de biodiversidad en América Latina. Antes
Antes dirigió el trabajo del BitLab en energía, capital natural y adaptación. Allí creó el programa de microfinanzas verdes Ecomicro y ganó un premio mundial Lighthouse Award. Bienvenido, Gregory. Nuestro siguiente panelista es Raquel Soto. Bienvenida, viceministra. Raquel es viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente de Perú. Sigue, sí, por favor. Bióloga con más de 15 años de experiencia en gestión ambiental y de recursos naturales, con estudios de posgrado en gestión ambiental y mejoramiento genético de plantas, así como con especialización internacional en evaluación de impactos y riesgos ambientales y en evaluación ambiental estratégica. Desempeñó diversos cargos como directora general de Asuntos Ambientales en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, directora general de Política, perdón porque me las movieron, e Instrumentos de Gestión Ambiental en el Ministerio de Ambiente y directora de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Fue jefa de la unidad formuladora del Viceministerio de Gestión Ambiental, coordinadora técnica también del proyecto entre USAID y MINAM para fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental en regiones priorizadas de la Amazonía peruana. Asimismo, brindó asesoramiento en la internalización de las variables ambientales en la formulación de proyectos de inversión pública y lideró auditorías ambientales para evaluar el nivel de cumplimiento de los estudios ambientales. Bienvenida, viceministra. Y por último, nos acompaña también Francisco Gómez. Está por acá. Francisco, no lo veo, allá estás, hola Francisco. Director técnico de Terrazos. Francisco es ingeniero mecánico con una maestría en sistemas de ingeniería sostenible de la Universidad de Edimburgo y más de 15 años de experiencia profesional liderando y gestionando proyectos complejos en ingeniería, medio ambiente e impacto social. Cuenta con un historial comprobado de logros en el desarrollo de unidad de negocio, la gestión de áreas comerciales, la consolidación estratégica de áreas técnicas y liderando equipos multidisciplinarios y multiculturales. Apasionado por promover soluciones energéticas sostenibles y limpias, con experiencia en el desarrollo e implementación de políticas públicas ambientales. Bienvenido, Francisco. Bueno, ya les presenté a nuestros tres panelistas, me voy a sentar yo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. De pronto voy a ajustar acá el setting. Y si nos podemos mover un poquito más para atrás y así nos vemos todos. Buenísimo, súper. Gracias. Entonces, vamos a arrancar nuestro panel. La idea es que yo pues les voy a hacer unas preguntas a cada uno de ustedes. Hacemos una ronda y luego terminamos con otra pregunta para todos. Voy a empezar con Gregory. Gregory, los bancos de hábitat son un mecanismo que permite compensar la pérdida de biodiversidad. Uno pues, de los arquetipos de crédito de biodiversidad son. ¿Y cuáles cree usted que son las áreas de mejora de los bancos de hábitat a partir de su experiencia y participación en la implementación que se ha tenido en Colombia y el trabajo que ha apoyado en Perú? Voy a aprender, están apagados. Acá. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí. En el BID hemos trabajado en los créditos de biodiversidad por algunos años, empezando en Colombia, apoyando a Terrazos cuando estaba iniciando y ahora apoyando a varios países en ver el marco normativo, regulatorio para crear mercados. Así, mi experiencia trae de estas experiencias. Para nosotros, creo que lo fundamental es el marco normativo, tanto en la parte de compensación y en la parte voluntario, porque todos los mercados voluntarios realmente se crecen desde los mercados de compensación, porque los mecanismos son exactamente los mismos, ¿no? En términos de integridad, de transparencia, y de crear una unidad de venta, ¿no? Y también en parte de
cómo estamos midiendo el impacto hacia los años, ¿no? Y no es algo que hacemos por 5 años y dejamos a la vez. Acabamos de publicar hace unas semanas un estudio que hemos hecho con Perú, con el gobierno de Perú y con otros actores en Perú, para ver cuáles son los elementos de un marco normativo que puede facilitar los créditos. Y hablo de 3 diferentes tipos de intervenciones. Primero, en el sistema nacional, ¿no? Hay que institucionalizar el mecanismo de bancos de hábitat con una norma que va a regular su funcionamiento, que va a tener una duración mínima, y nosotros sugerimos que sea 20 años de impacto, por lo menos, y que también diferencia entre mercados de presentación y mercados voluntarios, ¿no? Esto también tiene que ser muy accesible a la gente que quiere desarrollar proyectos, ¿no? Porque ese tipo de normativo puede ser muy complejo y la empresa privada, los emprendedores que quieren crear un banco de hábitat, tienen que saber cuál es la normativa y cómo funciona, ¿no? También puede ser útil que un gobierno empiece a identificar las zonas y los proyectos de prioridad del país en línea con sus obligaciones internacionales, ¿no? Para tratar de impulsar actividad de compensación en las áreas prioritarias del gobierno. En el mercado de cumplimiento, más de tener las regulaciones, hay que tener guías oficiales, lineamientos técnicos específicos, definir como mandatorio que al menos de 50% de la compensación puede hacer fuera de la área de influencia del proyecto que está compensando, y también de priorizar otra vez las áreas de interés del gobierno. Y finalmente, en el mercado voluntario, lo que vemos es que hay que tener cierta flexibilidad en el mercado voluntario. Es que poner principios de transparencia, de gobernanza, de inclusión social, pero no tratar de escribir una norma que va para cualquier persona que va a crear un proyecto, porque eso va a restringir el mercado, ¿no? Y puede crear algunos incentivos, reconocimientos para los promotores de iniciativas, ¿no? Y finalmente creo que hay un rol de un gobierno, pero también instituciones como el BID y instituciones académicas, de hacer más investigación sobre cómo puede funcionar el mercado dentro de un país. Y quizás en la segunda ronda puedo tocar un poco más el área de financiamiento. Gracias. Gracias, Gregory. Tocas unos puntos muy importantes. Hablamos de regulación, hablamos de política, hablamos de innovación. Y bueno, pues es evidente que para hablar de política y de regulación necesitamos a las entidades de gobierno, y entonces esta pregunta dice, es para usted, y nos preguntamos si nos gustaría que nos compartiera cuál es el rol del Ministerio de Ambiente para la implementación de los créditos de biodiversidad voluntarios en Perú, dado que se está evaluando si se requiere un nuevo marco normativo que, como lo decía Gregory, tiene que ser innovador, que permita, digamos, mercados, o si se incluye dentro de la normativa de los mecanismos de redistribución de servicios ecosistémicos pues ya existente, alineando pues a los servicios ecosistémicos de mantenimiento de biodiversidad que existe. Entonces, Vice, si nos puede compartir. Muy buenas tardes a todos y todas, gracias por la invitación. Como Ministerio del Ambiente, yo creo que primero tendríamos que analizar, como cualquier tema ambiental, que está relacionado mucho al tema de negocios, sobre fortalecer mucho primero la articulación de todos los actores que van a participar en el proceso. Porque finalmente no es solamente elaborar una norma y aprobarla, eso implica, más allá del tema técnico, también activar los mecanismos de participación. Porque nuevamente los temas ambientales no es un tema que solamente el ministerio lo tiene que ver, sino también hay otros ministerios de los sectores productivos que están involucrados en el proceso, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y principalmente las poblaciones, ¿no? Que ellos
están así súper también a la expectativa de lo que se tenga respecto a este tema de los créditos de biodiversidad. Y habría también que aprender de las lecciones aprendidas sobre el mercado de carbono, ¿no? Y creo que en todos nuestros países, no solamente en Perú, ya tenemos algunos resultados de esa experiencia previa y que bueno, hemos avanzado con el tema de los mecanismos de carbono voluntario y ahora tenemos que también establecer el tema del mecanismo obligatorio, y cuando no existen reglas claras a veces es un poco complicado adecuarse. Entonces yo creo que además del tema de la articulación, de activar los mecanismos de participación y de una difusión adecuada de qué significa un crédito de diversidad biológica, también está el establecimiento de reglas claras, ¿no? Sobre la base de algunos pilotos que se tengan que desarrollar en el mismo territorio peruano, o si no también de las experiencias adquiridas en otros países, ¿no? Y de esta forma la norma tiene que ser consistente, tiene que ser en cierta manera adecuada para la realidad de cada uno de nuestros países, que motive justamente las inversiones, pero que también cautele el hecho de la conservación de la diversidad, que es el fin de muchos de estos mecanismos financieros. Entonces, para poder mencionar algunos de estos aspectos bases que deberíamos considerar, primero, la naturaleza legal de los créditos de biodiversidad, el establecimiento de aspectos técnicos de la estructura del mercado, cuáles son las condiciones del uso del crédito y el aseguramiento principalmente de las salvaguardas sociales. Como les digo, estamos hablando en este momento de muchas mesas, ahora que estamos en la COP, los representantes de los pueblos indígenas y comunidades nativas tienen muchas preguntas respecto a este tema y qué se espera en el futuro respecto a este, ¿no? La creación de un registro oficial de potenciales vendedores en el territorio y de compradores, y el marco general de las reglas técnicas y el procedimiento para el cumplimiento de estos requisitos. Y principalmente, y creo que algo que deberíamos reforzar, no solamente desde el punto de vista de la tecnología, sino de las capacidades, es el tema de un sistema de monitoreo y verificación, ¿no? de los créditos de biodiversidad transados, ¿no? Entonces, como muy bien mencionaban, nosotros tenemos una normativa del MERECE, ¿no? Del mecanismo por redistribución, que es una norma que tiene mucho alcance, ¿no? Que no solamente estamos trabajando en el tema de los recursos hídricos, sino también ahora viendo la posibilidad de abrir esta puerta en el tema del mantenimiento o conservación de la biodiversidad, y hay otros aspectos más como polinizadores, ¿no? Otros temas que podríamos abrir y que estamos trabajando también. Sin embargo, tendríamos que analizar sobre la base de estos pilotos que estamos desarrollando. Tenemos, creo, 2 o 3 pilotos voluntarios y uno justo que el BID ha apoyado en el tema obligatorio, y ver esta diferenciación entre lo que es compensación ambiental y el tema básicamente, ¿no? de voluntario, ¿no? Porque tenemos también toda una normativa muy vasta sobre lo que es compensación ambiente por ambiente en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental, y donde las empresas tienen claro que el tema de compensación es como que lo último en el marco de la jerarquía de mitigación. Entonces, las últimas medidas en el marco de la jerarquía de mitigación. Entonces hay que ver cómo esto se complementa con el tema voluntario, concordar las normas, porque no solamente sería MERECE, sino estas normas que ven temas de compensación ambiental y que también el Ministerio del Ambiente ha venido desarrollando. Entonces creo que es fundamental tener ese espacio de poder hacer estas concordancias y articulaciones normativas, ¿no? Porque ya tenemos mucho trabajado. Ver cómo es que se aplicaría en el campo, necesitamos reforzar con una norma específica, solamente complementar la de MERECE y establecernos metas claras, ¿no? Y para eso tenemos nuestra actualización de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, en donde estamos colocando como meta el desarrollo de una serie de mecanismos financieros que necesitamos para movilizar recursos, y sobre eso vamos a ir viendo cómo el tema de créditos de biodiversidad contribuye principalmente a conservar en el campo y de manera efectiva la diversidad biológica, ¿no? Porque también se está hablando mucho de vía restauración, también quiero acceder al tema de créditos de biodiversidad, pero sabemos muy bien que hablar de restauración desde el punto de vista técnico y en el marco de las directrices internacionales tiene toda una serie de complejidades para poder decir efectivamente estoy restaurando y vía esta restauración puedo acceder a créditos. Eso tenemos que tenerlo claro, y para eso también el Ministerio del Ambiente
viene trabajando 2 hojas de ruta. Una hoja de ruta para el tema de la meta 3, que es la meta 30 por 30, y también tenemos una hoja de ruta para la meta 2, que es restauración, y poder un poco estandarizar y homogenizar qué significa cuando hablamos de restauración de ecosistemas. Gracias, viceministra. Muy importante pues lo que nos comparten de todos los avances que se vienen haciendo y cuál es el rol que está teniendo el Ministerio de Ambiente en Perú frente a esas necesidades mismas que nos comentaba también Gregory, y mencionaba la viceministra y decía, vamos a ver cómo funcionan o cuáles son los resultados de esos pilotos que ya se están implementando. Y lo estamos hablando, digamos, desde un punto teórico en la política, en los marcos normativos, en lo que requerimos. Y por eso, Francisco, la siguiente pregunta es para ti, y es, Terrazos ha sido un líder en la creación de bancos de hábitat y de la implementación, digamos, del instrumento de crédito de biodiversidad. ¿Qué lecciones nos pueden compartir que Terrazos haya visto sobre cómo aproximar las necesidades e intereses de las empresas compradoras interesadas en estos créditos, con las, digamos, expectativas de las comunidades locales y la distribución equitativa de los beneficios que puedan informar este proceso también que se está, digamos, encaminando en Perú y en otros países? Gracias, Tatiana. A ver, lo primero, cuando uno arranca a hacer cosas nuevas, cuando uno es pionero, hay muchísimas lecciones. Y parte de lo que nosotros desde Terrazos intentamos siempre promover es que los proyectos son todos diferentes y hay que llegar a cada uno de ellos con una mirada integral y holística que permita realmente analizar el contexto específico de ese proyecto y entender además que lo hace diferente con respecto a los otros proyectos. Yo creo que una de las cosas más importantes es también entender que las empresas, estos clientes que tienen unas obligaciones o que tienen unas metas de sostenibilidad, tienen unos intereses muy claros y en algunos casos esos intereses no van de la mano con la expectativa de las comunidades. Y ese es el punto de comunión que toca lograr. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues primero entendiendo que son estas comunidades las que de alguna forma han sido guardianes históricas de los territorios y que han sido las que han de alguna forma mantenido y protegido esa infraestructura natural que existe y que ahora estamos valorando. Ante eso es importante siempre tener un diálogo temprano y continuo, de manera que todo lo que tiene que ver con informar libremente, previamente y de manera completa a las comunidades sobre lo que podría ser un proyecto de estos, se haga con el tiempo y con la paciencia que se necesita y que las comunidades necesitan. Es muy importante entender que los tiempos de toma de decisión de las comunidades tienen que considerarse en estos procesos. No son necesariamente los tiempos de toma de decisión que quisiéramos como desarrolladores o que quisiera un mercado o que estuviéramos acelerando por la solicitud de los clientes. Un tema muy importante también es entender que estos proyectos se codiseñan con las comunidades. Son proyectos que tienen que tener la perspectiva de la comunidad para lograr que el respeto del territorio, de acuerdo a cómo es percibido por las comunidades, sea una de las prioridades. Y esto implica que ellas estén incluidas en ese proceso de diseño y que ellas entiendan también a través de la transparencia y la confianza cuáles pueden ser los beneficios del proyecto, todos los beneficios del proyecto, pero también cuáles son los riesgos del proyecto, cuáles son los resultados esperados y qué ocurre si no logramos esos resultados y qué es lo que al final podría ocurrir con un proyecto que sale muy bien, que es un éxito, que se vende completamente, que trae todos los beneficios, pero también qué pasa con un proyecto que no es exitoso, que no se vende.
que se le materializan riesgos que se habían identificado. Creo que hay que entender también que en lo que es la distribución de beneficios, ¿no? Ya sea la distribución equitativa, completa, justa de beneficios, la participación activa de las comunidades en la toma de decisión de los proyectos es fundamental. Y esto quiere decir que las comunidades entonces no solamente deben tener derechos económicos sobre un proyecto en su territorio, sino que también deberían tener derechos políticos sobre esos proyectos en sus territorios. Y esta es una conceptualización, es muy simple, pero simplemente es que ellos deben ser dueños de sus proyectos. Y estos proyectos deben ser proyectos vistos como proyectos de desarrollo para esos territorios. Y si son vistos como proyectos de desarrollo para esos territorios, eventualmente podremos lograr que sean proyectos más atractivos que otros que de alguna forma deterioran el medio ambiente en lugar de restaurarlo. Finalmente, la compensación justa y adaptada al territorio no es una compensación únicamente monetaria. En muchos casos las comunidades están pensando en la creación de empleo, en muchos casos las comunidades están pensando en mejorar o incluir nuevas infraestructuras, en muchos casos quieren que los proyectos fortalezcan sus valores culturales y eso es algo que también debe incluirse, aparte por supuesto de entender además que los saberes comunitarios, en términos, por ejemplo, de los monitoreos que se hacen, de la utilidad de esos monitoreos para las comunidades y para los proyectos, también deberían diseñarse con las comunidades. Entonces es una serie de cosas, hay más lecciones, pero con estas yo creo que si uno llega a un territorio pensando que va a ser igual al anterior con el que trabajó, que todos los proyectos se estructuran de la misma forma, es muy difícil lograr éxito y se trata más es de tener unos principios claros en términos de cómo es que se deberían desarrollar estos proyectos para que funcionen para las comunidades y por supuesto para emitir eventualmente unidades de biodiversidad que lleguen a un mercado y que sean transables. Gracias, Francisco. Yo tenía una última pregunta para ustedes, pero me la han venido respondiendo frente a en qué tenemos que avanzar, cuáles son, digamos, esos los siguientes pasos que tenemos que trazar para poder resolver y que podamos tener con un mercado de créditos de biodiversidad consolidado, que pueda, digamos, canalizar los recursos que se requieren del sector privado hacia la conservación de la biodiversidad. Que la viceministra y Francisco lo mencionó también, un sistema de monitoreo y verificación robusto, el diálogo abierto, inclusivo, la gobernanza clara de los proyectos, los marcos normativos que nos comentaba Gregory. Y tenemos muy poco tiempo, entonces les voy a dar 2 minutos a cada uno y ya tenemos una idea de cuáles son esos siguientes pasos que tenemos que dar, pero cuáles son los retos y los principales retos para que podamos llegar hasta allá, para que podamos cumplir esa lista que acabamos de mencionar y tal vez empiezo al revés. Francisco, 2 minutos, por favor, para que podamos cerrar el panel. Vale, a ver, yo sí creo que la generación de confianza, ¿no? A ver, me vuelvo un poquitico, pero esto es muy importante. Si nosotros estamos tratando de que estos mecanismos de mercado funcionen, es porque necesitamos que se acelere la canalización de recursos para lograr beneficios para la biodiversidad a una escala planetaria. Para eso necesitamos crear confianza y necesitamos que los que van a participar de esos mercados tengan unas garantías que cada uno de los proyectos, cada una de esas unidades le puede dar, y le puede dar de manera transparente, un poco lo mencionaba Simon, que se conozca de lado y lado quién es el que está emitiendo las unidades, quién las está comprando y por qué.
Yo creo que ahí hay varias cosas, voy a mencionar solo tres. Una, el marco de medición y verificación robusto, nosotros lo decimos, pero esto es fundamental para que uno pueda asegurar que esa ganancia en biodiversidad está ocurriendo. Y eso es parte de que no exista la posibilidad de el greenwashing, ¿no? Que lo que se está comprando realmente tenga una garantía en territorio de una ganancia en biodiversidad. Creo que alinear los incentivos económicos y normativos es muy importante. Esto al final va a ser un mercado y es importante que para los desarrolladores de proyecto exista el interés, que para los inversionistas exista el interés, que para los gobiernos exista el interés de que estos mercados también le ayuden en sus procesos de compensación de impactos por los beneficios que están obteniendo. Y por último, esto no, a veces uno se siente como una grabadora, pero hay un tema de educación y de sensibilización del sector privado y de toda la cadena de actores que participan en esto, que tiene que seguir ocurriendo, que no se trata simplemente de educar una vez y dejarlo ahí. Esto es un tema constante donde todos deberíamos participar y donde todos deberíamos tratar de que cada vez haya más entendimiento de estos mercados, de las unidades, de los mecanismos que se logran y por supuesto que haya una participación activa a partir de esa educación y sensibilización. Gracias, Francisco. Viceministra. Claro, yo diría que hay dos aspectos fundamentales para un poco complementar lo mencionado inicialmente. El tema de demostrar que con la implementación de los créditos de biodiversidad tengo beneficios adicionales a otros mecanismos de conservación y recuperación de ecosistemas, ¿no? Actualmente tenemos otros mecanismos financieros, como por ejemplo a través de la creación del programa Bosques del Ministerio del Ambiente, se tiene un mecanismo de incentivos por conservar el bosque en pie. Tenemos estos proyectos OXI, ¿no? Que se trabaja con la empresa privada y que lo que necesitamos es también traer a la empresa privada para que pueda involucrarse en estos procesos importantes de OXI. Tenemos algunos mecanismos de retribución también por conservación de áreas de agrobiodiversidad, ¿no? Establecidos también en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, los llamados RESCA, y los merecen, ¿no? Entonces es como que ya hay mecanismos financieros en el campo que las poblaciones indígenas y las comunidades locales vienen desarrollando. E incluso también el tema probablemente de mecanismos de compensación dentro de áreas naturales protegidas que también tenemos. Entonces, habría que analizar cuáles serían estos beneficios adicionales por los créditos de biodiversidad. Y el otro reto importante también es el tema de que esa actividad sea sostenida en el tiempo, ¿no? Porque si queremos utilizar territorio, muchos de los territorios se encuentran en proceso de degradación, ¿no? Justamente el problema público para poder solucionar el tema de la biodiversidad identificada, por lo menos a nivel de nuestra estrategia, es la pérdida de la diversidad biológica por degradación de los ecosistemas. Entonces hay que trabajar mucho en tema de restaurar aquellos territorios que se encuentran degradados o en proceso de degradación, para luego también ver el tema de la intervención de los créditos de biodiversidad y tener disponible también territorio donde trabajar. Entonces, creo que es importante también como reto la sostenibilidad a través de poder mantener el mecanismo en el tiempo y obviamente la restauración de los territorios para poder tener donde aplicar este tipo de mecanismos, ¿no? Gracias. Gracias, viceministra. Gracias, y quiero asociarme con todo lo que había dicho mis colegas porque son cosas que yo quería decir, pero quizás enfoco en cómo podemos escalar el mercado, ¿no? Y tengo dos cosas que estamos viendo en el BID. Primero es el uso de tecnología, ¿no? Estamos en el BID creando plataformas que se usa blockchain y que puede crear con muy fina resolución diferentes unidades donde puede reportar en la calidad de la biodiversidad, pero también se puede registrar quién está trabajando, dónde, y esto puede convertirse en una plataforma de transacción, ¿no? Y creo que
tenemos que hablar más y trabajar más cerca con tecnología. Segundo, creo que hay diferentes fuentes que puede fomentar demanda, ¿no? Y uno es, todos los bancos multilaterales tienen normas sociales y ambientales. En el BID tenemos, ya no tenemos no net loss, tenemos ganancia neta que estamos buscando de las inversiones. Si nosotros podemos vincular un préstamo nuestro con un cliente que tiene que, en el sector privado, que tiene que hacer ganancia con un crédito de biodiversidad, estamos creando un círculo virtuoso. Y otra cosa es que estamos tratando de estructurar ahora mismo un bono basado en resultados, donde los inversionistas están tomando el riesgo de que cumples con KPIs ambientales, ¿no? Lo que queremos hacer es emitir créditos de biodiversidad basado en estos KPIs que puede pagar los inversionistas por su paciencia, ¿no? Así esto puede crear otra vez más dinero para conservación, pero a la vez un mercado para los créditos. Muchísimas gracias a los tres por participar. Creo que, Iván, ¿me confirma? ¿Tenemos tiempo para preguntas? No. Tratamos de tenerlas al final. Muchísimas gracias, entonces. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Ahora para la segunda parte de esta sesión nos acompañará Iván Darío Valencia, que es nuestro oficial senior de política en Triple GI Colombia. Iván es geógrafo con maestrías en política pública y desarrollo sostenible y en biología de la conservación de la Universidad de Maryland, y actualmente se desempeña como oficial senior y coordinador de políticas en Triple GI Colombia, donde lidera el programa de artículo 6 enfocado en la preparación del país para la cooperación bajo este artículo del Acuerdo de París. Cuenta con más de 18 años de experiencia en política climática, bosques, uso de la tierra y conservación de la biodiversidad. Ha trabajado con el gobierno, ONGs y organizaciones internacionales. Anteriormente fue coordinador de la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono en el Ministerio de Ambiente de Colombia, apoyado por el PNUD, y tiene más de 10 años de experiencia como negociador internacional, analista de políticas y gestor de proyectos de mitigación climática. Iván, bienvenido. Recibámoslo con un aplauso. Muchas gracias, Camilo. Buenas tardes a todos y todas. Pues es para mí un honor moderar el siguiente panel dentro de este segmento de créditos de biodiversidad. Este segundo panel abordará las lecciones del mercado de carbono para los mercados de créditos de biodiversidad. Entonces, pues tengo el placer de poder invitar a tres panelistas aquí al escenario. En primer lugar, quisiera invitar a Lina Barrera. Ella es vicepresidente senior de Política Global y Asuntos Gubernamentales en Conservación Internacional. Lina lidera el trabajo de CI para influir en el diseño y la implementación de políticas públicas, tanto internacionales como nacionales, que catalicen la transformación a gran escala para abordar las crisis globales del clima, la sostenibilidad y la biodiversidad. Lina también supervisa los esfuerzos de la organización para promover políticas dentro de los Estados Unidos que respalden la conservación mundial. Ella completó estudios de pregrado en Ciencias Ambientales y Políticas con enfoque en Relaciones Internacionales en la Universidad de Florida y una maestría en Geografía en la Universidad de Cambridge. Antes de su función actual, Lina dirigió el equipo de Política Internacional de Conservación Internacional y brindó asesoramiento de planificación estratégica a los programas de América Latina. Ella también ha trabajado para el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y el programa Coastal America de los Estados Unidos. Bienvenida, Lina, un gusto tenerte con nosotros. También le doy la bienvenida a Carolina Jaramillo. Carolina ocupa el cargo de directora regional para Latinoamérica en South Pole, empresa multinacional que proporciona consultoría climática corporativa y desarrollo de proyectos para el mercado de carbono.
Carolina cuenta con más de 20 años de experiencia en estructuración y ejecución de proyectos climáticos y ambientales, diseño de políticas y financiación del crecimiento verde en América Latina. Ella es economista de la Universidad de los Andes con una maestría en Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la misma universidad y con otra maestría en Administración Pública en Ciencia y Política Medioambiental de la Universidad de Columbia. Recientemente titulada también como especialista de Derecho Ambiental de la Universidad Externado de Colombia. Carolina ha trabajado en el sector público y privado en Colombia y en Estados Unidos, siendo parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del PNUD, del PENUMA, el Banco Interamericano de Desarrollo, y también de nuestro instituto, el Instituto Global de Crecimiento Verde, donde se desempeñó como representante de país para Colombia por más de 5 años. Bienvenida, Carolina. Y finalmente es un honor contar con la presencia de Lucía Ruiz. Lucía es consejera de la Junta Directiva de Artris y fue ministra de Ambiente y también fue viceministra de Gestión Estratégica de los Recursos Naturales de Perú, abogada con estudios completos de maestría en Administración de Negocios, magíster en Gobierno y Gestión Pública y en Desarrollo Sostenible, con más de 30 años de experiencia laboral, 20 de ellos dedicados al diseño e implementación de políticas públicas relacionadas con áreas naturales protegidas y gestión de recursos naturales. En ese sentido, Lucía tiene una vasta experiencia práctica de campo en la gestión de áreas naturales protegidas, también mucha experiencia relacionada con el trabajo de agencias multilaterales como el Banco Mundial, el BID, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde del Clima. Lucía se desempeña como consultora independiente y nuevamente es miembro directivo del Consejo Directivo de Artris, delegado y de SUNAS. Bienvenida, Lucía. Aló. Bueno, un gusto tenerlas con nosotros. Entonces comenzamos con Lina. Pues este panel es para hablar de las lecciones del mercado de carbono para los créditos de biodiversidad. Ya tuvimos un mensaje bastante fuerte de nuestro panelista inicial, de Simon, básicamente con el mensaje que no se debe replicar el mismo modelo del mercado de créditos de carbono para el mercado de créditos de biodiversidad. Entonces, Lina, Conservación Internacional ha publicado un position paper sobre créditos de biodiversidad. Quisiera que compartiera con la audiencia la posición de Conservación Internacional, en particular sobre el tema de integridad ambiental. ¿Qué temas hay de coincidencia con la integridad de los créditos de carbono y cuáles elementos serían diferentes en los créditos de biodiversidad? Adelante, Lina. Bueno, 4 minutos. 4 minutos. Gracias, Iván Darío. Buenas tardes a todos. Sí, Conservación Internacional hemos publicado una posición y lo que nosotros consideramos es que los créditos de biodiversidad, también a veces se llaman certificados de biodiversidad o de naturaleza, pueden ser una parte muy importante de cerrar la brecha que tenemos de financiamiento de biodiversidad, que en este momento son 700.000 millones de dólares al año. Entonces necesitamos todos los fondos de todas las fuentes posibles. Entonces nosotros vemos que los créditos representan resultados medibles, positivos para la biodiversidad que resultan de la conservación, restauración o la gestión sostenible. Ya han sido reconocidos como parte del marco global de biodiversidad, como un potencial fondo o fuente de fondos muy importantes. Y lo que nosotros vemos es que los mercados de créditos de alta integridad podrían impulsar el interés del sector privado en la conservación y pueden ayudar a generar confianza en los resultados de los proyectos. Y, crucialmente, que pueden ayudar a llevar fondos a los pueblos indígenas y las comunidades locales, que son los que muchas veces están protegiendo las áreas más importantes. El mercado está expandiendo de una manera muy rápida y estamos de acuerdo con Simon que hay un cierto vacío de liderazgo que esperamos que el trabajo que él está llevando en esa comité va a ayudar a llenar, ¿no? Porque esto entonces, cuando pensamos en el mercado de carbono, esto fue uno de los grandes problemas que hemos tenido, ¿cierto? Es que ese mercado comenzó con pequeños proyectos individuales y nunca se acordó de una manera amplia a través del mercado qué es la alta integridad. ¿Cuáles son los estándares que requerimos de los que van a comprar los créditos?
Y entonces ha habido de todo, un poco bueno, un poco malo, y ahora apenas, cierto, 20 años más tarde estamos viendo que ese consenso apenas ahora está saliendo, ya que hay unas reglas en la ONU y que hay el Comité de Integridad para el Mercado Voluntario. Entonces, eso es de lo más importante que vemos, que hay que hacerlo desde el principio, y tenemos esa oportunidad con este mercado que sería algo diferente. Entonces, para nosotros, la alta integridad sería que hay salvaguardas en todos los proyectos, lo cual quiere decir para la biodiversidad tanto como la humanidad, ¿cierto? Así que ningún proyecto ni le va a causar problemas a una comunidad, ni va a llevar a daños de la biodiversidad en otro lugar, ¿cierto? Que los proyectos en sí son de alta calidad, incluyendo que hay monitoreo, verificación independiente, mucho de esto ya lo han dicho los otros, y que hay mucha colaboración con los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluyendo que ellos, hasta lo más posible, sean los mismos dueños ellos y que están recibiendo los fondos directamente. Además, consideramos esencial que los que van a comprar los créditos estén comprometidos a una transición de sus negocios, sus operaciones, a un sistema positivo para la naturaleza, y están usando el marco de jerarquía de mitigación. Entonces, todas estas lecciones son aprendidas del mercado de carbono, ¿cierto? Hemos visto, como digo, todos estos retos porque eso no se acordó desde el principio. Entonces, lo que vemos ahora es que tenemos mucha oportunidad, y que mucha de la infraestructura regulatoria y de política que se necesita para los mercados de carbono también va a ser lo mismo que se necesita para estos mercados de créditos de biodiversidad. Entonces, eso incluye, por ejemplo, quedar muy claro en qué se está vendiendo, cómo se define un crédito, cómo se monitorea, cómo se verifica, quién tiene derecho de vender esos créditos, ¿cierto? Quién es dueño del territorio, etcétera. Y cuáles son los estándares del mercado, ¿cierto? Cuáles son los registros, cuál es la transparencia y todo eso. Entonces, nuestra posición básicamente intenta ver este mercado como una oportunidad y ver cómo podemos utilizar la oportunidad para lograr más con la conservación, pero al mismo tiempo balancear los riesgos que existen con un mercado nuevo. Muchas gracias, Lina. Les recomiendo a todos leer entonces el Position Paper de Conservación Internacional. Creo que es muy importante que las organizaciones vayan avanzando como sentando posiciones para alimentar la discusión y que podamos llegar a estos consensos. Entonces continuamos con Carolina. Carolina, South Pole es una de las empresas más reconocidas en el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones y comercialización de créditos de carbono a nivel global. Ahora ustedes han ingresado a este mercado creciente de universo de créditos de biodiversidad. Entonces, para South Pole, ¿cuál es la propuesta de valor a las empresas a quienes quieren venderle créditos de biodiversidad relativo a su experiencia en el mercado de carbono? ¿Y cómo se manejan los asuntos de la fungibilidad y comparabilidad de los créditos entre los diferentes ecosistemas que se protegen? Dado pues un poco el comentario que señaló Simon sobre la dificultad o imposibilidad de que un árbol en Madagascar sea el mismo árbol que se puede compensar en Cali. Entonces, Carolina, 4 minutos. Bueno, muchas gracias, Iván, y es un gusto estar aquí como en casa en el evento de Triple GI. Tal vez para la audiencia que no sabe por qué Iván dice ustedes que ahora están iniciando en este mercado, nosotros desde South Pole este viernes 25 estaremos lanzando el primer banco de hábitat que recientemente registramos bajo el Ministerio del Medio Ambiente en Colombia, en el Alto de Ventanas, una ubicación de alto endemismo en las montañas de Antioquia, del norte de Antioquia, y entonces, bueno, algunos de ustedes nos acompañarán en ese evento y estamos muy contentos de empezar a participar. Actualmente Colombia cuenta con 18 bancos de hábitat registrados bajo este mecanismo del ministerio, y realmente tú me preguntas pues cuál es el valor agregado. Nosotros estamos comprometidos con hacer un riguroso cumplimiento, pues no solamente de lo que exige la metodología del manual de compensaciones
que tenemos en Colombia, y que además es un privilegio que en Colombia tenemos la regulación más avanzada, por lo menos en la región, para entrar a propiciar inversión privada bajo estos mecanismos agregados de compensación. Entonces, en ese sentido, para nosotros pues es un gusto poder ofrecerle eso a empresas que por un lado tienen que surtir sus obligaciones ambientales en Colombia, donde va claramente, como lo dijo Simon en sus apreciaciones iniciales de este panel, pues se tiene que estar haciendo una compensación local que tenga unas equivalencias ecosistémicas a la hora de compensar los daños inevitables después de surtir todo tu proceso de la jerarquía de mitigación que las empresas que tienen impactos graves, pues al hacer una obra o proyecto de infraestructura según la regulación en Colombia, pues deben ejecutar. Adicionalmente, pues nosotros vemos que bajo este mecanismo agregado de compensación vamos a poder ofrecer también la posibilidad de que haya contribuciones voluntarias para ganancias netas en biodiversidad a través de estos mecanismos. Y creo que aquí el punto crítico, y ciertamente desde South Pole estamos comprometidos con los mayores estándares de calidad e integridad en el mercado de carbono y en el mercado de biodiversidad. Ciertamente creo que, como nos lo compartía Lina, las lecciones que hemos aprendido de este mercado son muy enriquecedoras, y fue un mercado pues que ha aprendido con la práctica, y solo 20 años después y de muchos subidas y bajadas, pues entendió que había unos elementos críticos que aseguraban la integridad y la calidad de este mercado. Nosotros hoy por hoy pues estamos ofreciendo no solamente estar operando bajo la regulación que nos ofrece el gobierno colombiano, sino también asegurar que las empresas que van a utilizar estas inversiones pues realmente las reclamen correspondientemente. Es decir, nosotros, como decía hoy Simon, no vamos a venderle un crédito de biodiversidad del Alto de Ventanas a una empresa para hacer la compensación de sus daños ambientales en el otro lado del mundo. Ciertamente el mercado del carbono funciona diferente, pero en biodiversidad los beneficios y los impactos y los atributos por los cuales se están pagando son diferentes. Yo creo que, digamos, pues para que la gente entienda también un poco de qué se trata este banco de hábitat, nosotros estamos entrando en una alianza con la Fundación Salvamontes, con quienes vamos a entrar en un área de 168 hectáreas, y allí vamos a entrar a hacer las actividades de pues, extracción de especies invasoras, vamos a generar enriquecimiento de ciertas partes del ecosistema y vamos a hacer siembras, digamos, más activas con especies nativas. Identificamos y priorizamos pues en la lista de especies que hay en la zona, 15 especies que están en la lista roja de la UICN, y con ello pues esperamos poder generar ganancias positivas en la medición de estas especies con el tiempo. Nuestro banco de hábitat va a durar 20 años, un periodo activo de inversión de 10 años y un periodo pasivo de preservación y de mantenimiento de los beneficios por otros 10 años. Yo creo que con eso queda claro. Fabuloso, Carolina. Bueno, entonces salimos de Colombia para hablar un poco del concierto internacional, y pues Lucía, en su rol como consejera de Artriz, ahorita ya nos explicará un poco en qué consiste este estándar para quienes no lo conocen. Entonces, Lucía, Guyana recientemente se convirtió en el primer país en el mundo, de hecho, en emitir los ITMOs. Los ITMOs, para quienes no conocen, son los créditos de resultados de mitigación válidos para el Acuerdo de París en el artículo 6, o sea, válidos para el comercio internacional de mercado de carbono, que se estableció en el Acuerdo de París, que se reglamentó en Glasgow en la COP26 y que espera despegar pues muy pronto. Entonces se convirtió en el primer país en emitir ITMOs de reducción de emisiones por deforestación con este estándar ART3. ART3 mide el carbono a escala jurisdiccional y los resultados a esa gran escala, en el caso de Guyana, cubren a todo el país.
Artris también recibió la etiqueta de elegible para los principios nucleares de carbono o Core Carbon Principles del ICBCM, que es el Consejo Internacional del Mercado de Carbono Voluntario que Lina mencionó en su intervención, con lo cual se espera que estos créditos pronto obtengan una etiqueta de calidad para las metodologías en sí. Entonces, con este contexto, ¿cómo considera Artris como estándar de carbono la variable biodiversidad? ¿Y cree usted, Lucía, que los enfoques jurisdiccionales pueden aportar a los conceptos nacientes de créditos de carbono? Y si es así, ¿cómo? Primero, muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes y como ustedes deben haber hecho durante todo el día y seguiremos haciéndolo hasta el final de la tarde, aprender mucho. Y quizás es mucha información a veces, ¿no? Disculpen ustedes por eso, por favor. Porque seguramente durante un momento de las conversaciones hemos estado hablando de créditos de carbono, de proyectos. Ustedes mismos deben de conocer proyectos independientes, pequeños, early movers, como decían en uno de los paneles anteriores, iniciativas tempranas que han estado en nuestros países desarrollándose y explorando el mercado de carbono desde diferentes estándares incluso. De lo que estamos hablando acá es de un estándar, sí, pero un estándar que busca ser un punto de referencia de calidad global. Algo que dijo Francisco hace un rato, comprimió mucho de lo que ha pasado en el mercado del carbono con confianza, él lo comprimió en confianza. A mí me gusta hablar de transparencia, a mí me gusta hablar de credibilidad también. Este estándar TRIS, es un estándar que busca acceder, pero acceder a nivel jurisdiccional, sea nacional o subnacional, de manera que la integridad ambiental y social de la que estamos hablando se siga respetando, por supuesto, las reducciones puedan acreditarse adecuadamente, evidentemente, pero sobre todo, y ahí viene tu pregunta, Iván, que no estemos hablando solo de carbono, sino también de protección ambiental, de protección de la biodiversidad, etcétera. Ya a estas alturas del partido, si ustedes han venido a la COP de Cali, ya no hay manera de que tratemos de ver de manera separada las COP de biodiversidad con la COP de cambio climático. Estamos viendo que estos dos retos globales, que además son sumamente urgentes, ya no pueden verse de manera separada. Entonces es bien interesante que si bien se puedan seguir desarrollando herramientas de diferente tipo, entre ellos los créditos de biodiversidad, súper válidos, y antes durante el almuerzo hablamos también de los bancos de hábitat como una herramienta interesante, la verdad es que empecemos a ver las cosas a escala mucho más grande. Cuando hace nada Lina menciona que se requieren 700.000 millones por año, ustedes imaginan no solamente el apalancamiento de ese dinero, sino el número necesario de hectáreas para ser conservadas que se requerirían para canalizar ese dinero. En estos momentos, el estándar TRIS, un estándar jurisdiccional por país o subnacional, tiene ya en cartera entre el pipeline que tiene unos 400 millones de hectáreas. O sea, realmente un número a escala grande en el cual podría acelerarse algo que estamos necesitando, que es ese abrazar el tema de detener la pérdida de biodiversidad, detener la pérdida de nuestros sistemas. Entonces, la verdad es que lo único que sí les quiero comentar es que si estamos diciendo ya como premisa de que no podemos verlo separado, aprendamos, y también lo dijo la viceministra hace un momento, aprendamos todo lo que nos pasó con el mercado de carbono, no dejemos de explorar el mercado de biodiversidad, pero tratemos de complementar el de carbono. En el caso de ART y del estándar TRIS, nosotros ponemos como base las salvaguardas de Cancún, y en la salvaguarda E te dice que tienes que tener un tema de protección de biodiversidad, etcétera. E incluso en estos momentos el estándar está viendo de explorar adicionalmente no solo el cumplimiento de las salvaguardas, sino una nueva certificación de cobeneficios. De tal manera que se permita a las jurisdicciones no solo demostrar que se está frenando el tema de emisiones de carbono, sino que expresamente se planteen cómo estas acciones están siendo positivas en biodiversidad, medio ambiente en general, pueblos indígenas, comunidades locales, para que se sepa que esta mirada es holística. Lo que está ocurriendo es que, no sé cómo lo ven ustedes porque quizás me estoy adelantando con las ideas y solo eran 4 minutos, pero si estamos viendo que
no hay manera de verlos desagregadamente. Fortalezcamos el mercado de carbono como existe ahora, pero tratemos de dar ese paso que no va a ser rápido, sino que va a ser un poquito, es un proceso, va a ser un poquito lento, para que podamos ver las cosas con una mirada o un enfoque muchísimo más holístico. ¿Qué ofrece ART? Transparencia, integridad, pero además escala. Porque los proyectos, y yo les contaba que yo fui una persona que estuvo en un proyecto RED del cual me siento absolutamente orgullosa en el Perú, pero sin embargo, que es de muy gran escala, pero sin embargo los otros proyectos o iniciativas tempranas quizás no tienen la misma escala y entonces los resultados que los necesitamos para mañana, señores, porque me encantó cuando escuché a Simon hablar, porque en el 2025 tal, y el 2025 está a un pestañeo, ¿no es cierto? Estamos en octubre y ya se terminó. Cuando nos habla del 2026 o 2030, algo que antes veíamos tan lejano, imagínense cómo vamos a ganar el reto en el que estamos metidos si tenemos ya las metas que nos habíamos establecido a la vuelta de la esquina. Así que necesitamos hacerlo más rápido, mejor, con gran escala y con mucha transparencia y construyendo confianza día a día, porque como ustedes saben, en nuestros países los dicen, muy difícil construir confianza, muy fácil romperla. Muchas gracias, Lucía. Bueno, la siguiente pregunta, que es para todas ustedes, cuestiona un poquito lo que acabas de decir, en el sentido de que, o trata de discutir el tema, porque la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Buscar esa integralidad del carbono y la biodiversidad como en un solo crédito, en una sola medición? O si puede ser mejor quizás trabajarlas por separado, no porque en la vida real no sean convergentes y necesarios, sino por reconociendo que no siempre hay sinergias en ambas mediciones, que puede haber problemas de doble contabilidad, como algunos financiadores le puedan llamar, o de concurrencia de beneficios, como que le paguen dos veces por lo mismo a los... Y sabiendo también que en los mercados de créditos de carbono, ¿cuáles han sido las principales críticas? Como para ahondar un poquito, una es la falta de adicionalidad de la mitigación. O sea, esta es una de las principales críticas de que están vendiendo algo que hubiera pasado sin importar que hubiera ese proyecto. Entonces acá pudiera pasar lo mismo. Y la otra es la inequitativa distribución de beneficios. Esa es la otra gran vertiente de las críticas a los mercados de créditos de carbono, que el ejemplo que puso Simon de que el crédito se vendió a $5 en América Latina y se vendió a $100 en Bruselas. Pero de hecho no ha habido tantas críticas, o que conozca yo, sobre la afectación a la biodiversidad de los mercados de carbono. O sea, que se sepa, no ha sido un ángulo que se haya criticado. O sea, no hay como... de afectaciones a la biodiversidad, pocas. Entonces, pues digamos, la pregunta es, ¿qué es mejor para avanzar? ¿Si tratar de fusionar ambos mercados o mejor trabajarlos por separado? Entonces, comienzo por Carolina y luego para cambiar un poco la dinámica. Bueno, Iván. 2 minutos porque se nos acaba el tiempo. Muchos de los temas por los cuales yo y desde donde nosotros estamos no creemos que es conveniente fusionar los atributos ambientales bajo una misma unidad transable por la cual se está pagando. Mencionaste la adicionalidad, claramente, y por ejemplo, utilizando el banco de hábitat como base, si tú ya tienes un banco de hábitat sobre el cual vas a hacer compensaciones obligatorias, tú ya estás cubriendo la adicionalidad que hubieras tenido con el mercado del carbono. Entonces allí estaríamos eliminando ese criterio básico de integridad de un crédito de carbono. Adicionalmente, hablaste de la doble contabilidad, entonces estaría contabilizando en dos partes, ciertamente, y creo que me lo habías preguntado anteriormente sobre la fungibilidad. Entonces, sí, una tonelada de carbono en principio es equivalente en cualquier parte de nuestra atmósfera, pero no es igual una unidad de biodiversidad que estamos comercializando para obtener el financiamiento requerido para restaurar y traer nuevamente el ecosistema en el que se está invirtiendo, que como lo decía Francisco hace un rato, tampoco son iguales todos los ecosistemas. Una cosa es un banco en los llanos, otro en las montañas de Antioquia, otro en la costa, y bueno, en fin. Así que desde mi punto de vista no lo creemos conveniente y nos parece que hay que aprender de las lecciones del mercado de carbono, las debemos aplicar.
creo que este marco que va a lanzar el Consejo Asesor de Biodiversidad el próximo lunes, igualmente entiendo que Berra va a sacar su estándar de biodiversidad, en fin, hay una serie de organizaciones, ustedes van a sacar algo, entonces todos están avanzando en definir estos marcos que le van a dar más integridad y claridad al mercado de qué se vende, qué es lo que estamos pagando y cómo asegurar la integridad de los mismos. Gracias, Carolina. Bueno, continúo con Lina, la misma pregunta. Listo, bueno, creo que lo dijiste muy bien. Yo solo voy a añadir que me parece que lo que ustedes están considerando, Lucía, de añadir, digamos, una validación de biodiversidad, nos parece una buena solución. Entonces se pueden los dos mercados por separado, pero para los que les interesan las dos cosas, pueden tener esta validación adicional. Gracias. Entonces, Lucía. A ver, yo lo adelanté. Lo que hace ART es definitivamente un trabajo a escala, pero con créditos de carbono, a los cuales les establece estas salvaguardas ya relacionadas con biodiversidad, pero se encuentra trabajando con claramente integrar el tema de cobeneficios. Y yo entiendo perfectamente cuando hablamos de estas situaciones reales, además de adicionalidad, distribución de beneficios que son cuestionadas. Pero yo pienso, y quizás es parte de mi experiencia, siempre digo que soy directora independiente de Artris para poder decir lo que estoy diciendo. De la experiencia que yo tengo, y no sé si algunos de los que estén presentes las conocen, los pueblos indígenas amazónicos hace un tiempo estuvieron impulsando algo que ellos llaman RIA, Red Indígena Amazónico, porque a estos conceptos de red solo como carbono, ellos le incorporaban el tema del tema de la biodiversidad e incluso temas culturales, ¿no es cierto? O sea, que ya van a temas más profundos, más holísticos, más complejos todavía, ¿no? Y entonces yo creo que por un tema real de un mercado ya creado, el día de hoy nadie borra los créditos de carbono para pasar a los de biodiversidad y ambos van a desarrollarse, van a crecer y van a coexistir. Sí creo, sin embargo, que va a llegar un momento en que estos puntos se van a unir de alguna manera, porque es muy complejo y lo decíamos, ahorita me ha encantado cuando has estado hablando de la fungibilidad de ecosistemas para el tema, por ejemplo, de bancos de hábitat y que puede ocurrir también para el tema de créditos de carbono. Pero imaginen ustedes, porque no se permite una doble contabilidad, que estemos en el bosque más megadiverso de Colombia y entonces estemos hablando de créditos de carbono sin considerar todo lo demás, cosa que no es cierto porque yo entiendo perfectamente que ahora es CCB, BCR, y BCS y Berra están caminando a esta integralidad. Pero va a llegar un momento en que se van a unir como se están uniendo las convenciones y vamos a tener que ver las cosas de una manera integral. Y no significa que pasado mañana borramos todo lo anterior y empezamos a construir estándares nuevos, no. Yo creo que están caminando muy bien de la mano los de crédito de carbono que tienen estos plus de biodiversidad, los créditos de biodiversidad como algo muy cuidadoso, pero como buenos hermanos más adelante se van a encontrar y se van a tomar de la mano porque hacia ahí vamos caminando. Sí creo, como una persona que trabajó en un proyecto red de una escala más o menos importante, de 1.3 millones de hectáreas, pero que no son así de amplios todos los proyectos de carbono, más aún en países como los centroamericanos, en que quizás esa escala no pueda darse, entonces tenemos que pensar en que quizás ese valor, esa mejor distribución de beneficios y todo, vaya hacia el futuro viéndose de una manera mucho más holística y mucho más integrada. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por esas últimas reflexiones. Veremos cómo evoluciona este mercado naciente de créditos de biodiversidad. Espero que este diálogo haya sido muy útil para todos aquellos que están queriendo involucrarse en este tema, quienes quieren desarrollar proyectos, quienes quieren conocer más o también quienes están en el mercado de carbono y desean conocer estas lecciones aprendidas. Entonces, a todas las panelistas, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para ellas. Y foto. Nos tomamos una foto, la foto del panel y continuamos.